Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos cada detalle de la vida de nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy tenemos un tema que su copyright que los va a tener al borde de sus asientos, un tema que ha estado rondando en redes sociales y que finalmente vamos a desglosar. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de Hande Eru Parrafoel, siendo completamente sincera, y la reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin, prepub rense porque les va a sorprender. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles todo lo que quieren saber sobre el mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Así que gracias de corazón superíndice 3N por estar siempre ahí comentando, compartiendo y dándonos todo su amor. Y ahora vamos al grano. Hande Eru Parrafoel, nuestra querida Eda Yildiz, ha estado en boca de todos últimamente. No solo por sus proyectos profesionales, que estuvieron exitosos que nunca, sino también copyright N por su vida personal, específicamente por las declaraciones que ha hecho sobre su relación superíndice 3N pasada con Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, eran fans su con diéresis vidos de Anker, y todavía tienen la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Pero ¿qué copyright tan realista es esa posibilidad de copyright, ese de lo que Hande ha revelado? Recientemente Hande concedió superíndice 3 una entrevista a una importante revista turca, y en ella se mostró superíndice 3 ese abierta y vulnerable que nunca. Habló superíndice 3 sobre su crecimiento personal, sus aspiraciones profesionales y por supuesto, sobre su relación superíndice 3N con Kerem. Hasta ahora ambos habían mantenido un perfil relativamente bajo sobre el tema, limitándose a declaraciones vagas y evitando detalles específicos. Pero esta vez, Hande decidió superíndice 3 romper el silencio. Y vaya que lo hizo. La entrevista ha generado un huracán de reacciones en redes sociales, con hashtags como #Anker, #Hande Eru Parrafoel y #Kerem Bürsin trending topic a nivel mundial. El fandom estuvo dividido entre la esperanza de una reconciliación superíndice 3N y la aceptación superíndice 3N de la realidad. En la entrevista Hande admitió superíndice 3 que la presión superíndice 3N mediática y la constante vigilancia de los fans jugaron un papel importante en la ruptura. Explicó superíndice 3 que aunque ambos se querían mucho, la intensidad de la fama y la necesidad de proyectar una imagen perfecta a veces se volvieron abrumadoras. Dijo algo así como, con diéresis por 1000 ramos superíndice 3 venes, inexpertos en lidiar con tanta atención superíndice 3N. Queríamos vivir nuestra relación superíndice 3N de manera normal, pero era imposible. Cada salida, cada gesto, cada mirada era analizada y juzgada. Eso generó superíndice 3 mucha presión superíndice 3N en ambos. Y es que chicas, seamos honestas, vivir una relación superíndice 3N bajo el microscopio no es fácil para nadie. Imagínense a ese son dos de las celebridades ese queridas de Turquía. Cada cita se convirtió en portada de revista, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era diseccionada hasta el último detalle. Era una presión superíndice 3N constante y agotadora. Pero eso no es todo. Hande también copyright N revelu superíndice 3 que además de la presión superíndice 3N externa, también copyright N existieron diferencias internas en la pareja. Menciono superíndice 3 que tenían diferentes visiones sobre el futuro y que a veces les costaba conciliar sus agendas profesionales. Ambos somos personas muy ambiciosas y enfocadas en nuestras carreras. A veces eso significaba que teníamos que tomar decisiones difíciles que afectaban nuestra relación superíndice 3N. No siempre estuvimos de acuerdo en todo y eso generaba tensiones, confesó superíndice 3. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque Hande no se limitó superíndice 3 a echarle la culpa a la fama. Reconoció superíndice 3 que también copyright N hubo diferencias personales y profesionales que jugaron un papel importante. Dos personas con agendas apretadas, ambiciones diferentes y la constante necesidad de estar en diferentes lugares del mundo, era una bomba de tiempo. Ahora aquí viene la parte que realmente les va a sorprender. Hande también copyright N hablu superíndice 3 sobre CEU superíndice 3 mola relación superíndice 3 N con Kerem le ayudu superíndice 3 a crecer como persona.
Dijo que aprendió superíndice 3 mucho de U con diéresis copyright L, tanto a nivel profesional como personal, y que siempre estar agradecida por el tiempo que compartieron juntos. Sin embargo, también copyright N dejo superíndice 3 claro que en este momento de su vida, estur enfocada en su propio crecimiento y desarrollo. Dejo superíndice 3 entrever que necesita tiempo para su misma antes de embarcarse en una nueva relación superíndice 3 N seria. Esta es la parte que me gusta superíndice 3 de la entrevista, chicas. Ande no se enfoco superíndice 3 en lo negativo, sino que resalto superíndice 3 lo positivo. Reconoció superíndice 3 que la relación superíndice 3N con Kerem fue una etapa importante en su vida y que aprendió superíndice 3 mucho de U con diéresis copyright L. Pero también copyright N dejo superíndice 3 claro que ahora necesita enfocarse en su misma y en su propio crecimiento. Bravo, Ande. La reacción superíndice 3N de Kerem Bürsin a estas declaraciones, como era de esperarse, fue objeto de mucha especulación superíndice 3N. Durante días los fans y los medios de comunicación superíndice 3N estuvieron esperando ansiosamente su respuesta. Y finalmente Kerem se pronunció superíndice 3, aunque de una manera bastante discreta. La verdad es que Kerem ha sido siempre un caballero, y su respuesta a las declaraciones de Ande no fue la excepción superíndice 3N. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Ande, Kerem respondió superíndice 3 con mucho respeto y diplomacia. Dijo que apreciaba la honestidad de Ande y que coincidía con ella en muchos puntos. Admitió superíndice 3 que la presión superíndice 3 en medio tica fue un factor importante en la ruptura y que lamentaba que no hubieran podido manejar mejor la situación superíndice 3N. Kerem también copyright N aún más menos adiu superíndice 3 que no se arrepiente de nada de lo que vivió superíndice 3 con Ande, y que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. De hecho se le vio un poco nostálgico al hablar de ella. Pero lo que realmente sorprendió superíndice 3 a muchos fue que Kerem también copyright N expresó superíndice 3 su admiración superíndice 3N por Ande. Dijo que la considera una persona talentosa, inteligente y con un gran corazón superíndice 3N. Afirmó superíndice 3 que siempre la apoyaron en sus proyectos profesionales y que le desea lo mejor en su vida personal. No cerró superíndice 3 la puerta a una posible amistad en el futuro, pero dejo superíndice 3 claro que por ahora, ambos necesitan espacio y tiempo para seguir adelante. Esta parte, chicas, fue la que esa esperanza le dio a los fans de Anker. Kerem no cerró superíndice 3 la puerta a nada, ni siquiera a una posible amistad. Solo quizás, todavía hay una pequeña más menos a esperanza. Copyright ¿podemos concluir de todo esto? Pues que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue real, intensa y significativa, pero que también copyright N estuvo marcada por la presión superíndice 3N y las dificultades. Ambos se querían, pero las circunstancias no estaban a su favor. Ahora ambos estuvieron enfocados en sus propios caminos, pero parecen guardar un buen recuerdo del tiempo que compartieron juntos. También copyright N podemos concluir que tanto Ande como Kerem son personas maduras y profesionales, que han sabido manejar la situación superíndice 3N con respeto y elegancia. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, al menos por ahora, parece remota. Ande necesita tiempo para su misma y Kerem estuvo enfocado en sus propios proyectos. Sin embargo, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Quizás en el futuro, cuando ambos hayan madurado y evolucionado, sus caminos se vuelvan a cruzar. Y es que, chicas, recordemos que el amor es impredecible. A veces las cosas simplemente no están destinadas a ser en un momento determinado, pero el destino puede tener otros planes para el futuro. Pero mientras tanto, lo mejor que podemos hacer como fans es respetar su decisión superíndice 3N y apoyarlos en sus carreras individuales. Admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y copyright N sabe, quizás algún día nos sorprendan con una reconciliación superíndice 3N inesperada. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus trabajos individuales y seguir apoyando sus carreras. Ambos son talentos increíbles. En resumen, Ande se sinceró superíndice 3 sobre su relación superíndice 3N con Kerem, revelando detalles sobre la presión superíndice 3N medio tica, las diferencias internas y su necesidad de crecimiento personal. La reacción superíndice 3N de Kerem fue respetuosa y diplomática,
mostrando admiración superíndice 3n por Ande y dejando abierta la posibilidad de una amistad en el futuro. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3n romántica parece remota por ahora, pero nunca se puede descartar por completo. Así que, chicas, mantengamos la esperanza. Ahora bien, vamos a analizar un poco a fondo las implicaciones de estas declaraciones. ¿Qué copyright significan para el futuro de sus carreras? ¿Crees que esto afectará su imagen pública? Personalmente creo que la honestidad de Ande y la diplomacia de Kerem solo van a fortalecer su imagen. Mostrar que son personas reales, con sentimientos y problemas como cualquier otra persona, los hace aún más cercanos a sus fans. Y eso a la larga, solo puede beneficiar sus carreras. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3n entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n? ¿Qué copyright les parecieron las declaraciones de Ande y la reacción superíndice 3n de Kerem? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Quiero saber si ustedes también copyright n son de las que todavía tienen esperanzas en Anker, o si ya se resignaron a que sigan caminos separados. CU copyright tenme todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No olviden darle like si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. También copyright n quiero recordarles que estamos planeando un sorteo muy especial para celebrar que hemos alcanzado los 100,000 suscriptores. Así que no se pierdan los Superíndice 3 vídeos para saber CU Superíndice 3 mo participar. Y por último pero no menos importante, síganos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós.